Retomamos nuevamente, hermanos, la verdad a estudiar. Personalmente, en esa etapa de mi vida, cuando mi cabeza encontraba difícil poder hallar una solución, me encontré con ese anciano de 80, 85 años, el cual era invidente, y con un canto y con un texto de las Escrituras del libro de Mateo, con eso fue suficiente para ahogar el tormento que había de dudas, la confusión que había en mi cabeza y poderme dar paz. Y yo entendí algo, que Dios ha señalado hombres aquí en la tierra para que nosotros podamos acercarnos a ellos. Y cuando nos parezca cosa difícil, estamos tocando el capítulo 17 de Deuteronomio, verso 8, cuando alguna cosa nos fuere difícil de juicio en juicio, entre una clase de derecho legal y otra, entre un homicidio y otro homicidio, entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en nuestras ciudades, dice la Escritura, el verso 8, entonces te levantarás y recurrirás, al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Es algo que tienes que entender. Las cosas se han tornado difíciles. La introducción del nuevo orden mundial, hermanos, es latente, es palpable. Las bases del nuevo orden mundial se han empezado a establecer, hermanos. Y esto va avanzando al grado que no va a volver a ser lo mismo que solíamos de alguna manera convivir, o de lo que solíamos vivir. No va a volver a ser lo mismo. Eso ya lo debes de tener en tu corazón. Ya quítate esos sueños, esas falsas ilusiones de que vas a volver a ser el mismo de antes. Y Dios lo ha permitido para que, quiero decirte algo, el novio va a probar a su esposa. Eso grábatelo y lo vas a ver cuando suceda. Tú te vas a dar cuenta que Dios te había avisado con tiempo. Por eso es importante, ahora que hemos sido esparcidos, ahora que de alguna manera hemos sido limitados a nuestras reuniones públicas, que se ha violado nuestro derecho, hermanos, hagamos uso, quitemos esa actitud de soberbia, de solamente estar así como que conectados con ciertos personajes, porque nosotros decimos, no, pues es que es él, ok, qué bueno, pero si ya no está él, pueden estar otros hombres sabios alrededor de ti, cerca de ti, que obviamente, hablo de hombres sabios, no de falsos apóstoles ni falsos profetas, hablo de gente que te va a llevar a la santidad, entiéndelo. Te voy a poner un ejemplo. Por favor, vamos al capítulo 1 de Corintios 6:5. Y esto no es para cambiar el orden que Dios ha establecido. Creo que Dios ha establecido profetas, apóstoles, profetas, ha establecido evangelistas, pastores y maestros. Dios los ha establecido. Hay que respetarlos, hay que sujetarnos, no hay que ser malcriados. Pero debido a las circunstancias, nosotros podemos encontrarnos, como lo decíamos en un inicio, el problema puede ser que nosotros tengamos soberbia. Y que en nuestra soberbia hagamos nada más lo que nos conviene o lo que nos gusta, y lo que no nos conviene y no nos gusta, nos incomoda, eso no lo hagamos. Hermanos, va a ser para nuestra perdición. Dice 1 Corintios capítulo 6, verso 5. Capítulo 6, verso 5 dice así: para avergonzaros lo digo, pues que, juntos, no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Fíjense nada más, había un problema en la iglesia del Señor Jesucristo, en la iglesia de Corintios, que había tenido como antecedente una vida licenciosa, una vida desenfrenada en pecados sexuales, una vida llena de idolatría, una vida llena de pasiones como los mexicanos las han tenido. ¿Y sabes qué? Se empieza a dar un problema en la congregación, y porque no está Pablo, empiezan de malcriados algunos. Y dice que en ese problema toman a un hermano y lo llevan delante de las autoridades, delante de los paganos, a arreglar ese problema. Cuando las Escrituras nos están diciendo en Deuteronomio 17, mira, cuando alguna cosa te fuera difícil de arreglar, de entender, no dice que vayas con los paganos,
Dice, irás al lugar donde Jehová tu Dios escogiere y te vas a acercar al sacerdote, al levita, y le vas a explicar tu problema y él te va a instruir, él te va a enseñar. Y tú vas a tener cuidado de hacer todo lo que él te diga. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque precisamente como seres humanos vamos a enfrentar ese tipo de circunstancias. Dice entre homicidio y homicidio, entre problema legal y problema legal. Aquí en este capítulo 6 se les dio un problema legal. Ve el verso siguiente, por favor. Verso 7. Así que, por cierto, es ya una falta entre ustedes, juntos, que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque son hermanos. Dice ahí, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Ya está hablando uno que fue señalado. ¿Quién era el que fue señalado? ¿Quién está escribiendo esta carta? Pablo el apóstol. Dice, ok, caramba, ¿no quieren hacer caso de un sabio que hay ahí? Ok, tengo que escribir desde mi propio puño. Sufre el agravio. Total, quédate con la afrenta. Pero no me lleves a los hermanos a exhibir a Cristo delante del pueblo pagano. Estamos cantando. Amén, amén. Entonces, nosotros tenemos que entender, por la circunstancia que estamos viviendo, se movieron todas las bases. Pareciera que nos tienen acorralados. Estamos perseguidos, pero no estamos, hermanos, desamparados. Caídos, pero no derrotados. Por un poco de tiempo, el maestro nos dijo, escóndete por un poco de tiempo. Él nos dirá cuándo vamos a salir. Pero entre tanto eso sucede, hermanos, les quiero decir, donde quiera que estén, porque es muy triste que muchos de ustedes siguen siendo niños. Que muchos de ustedes siguen dejándose llevar por sus pasiones. Y hay veces Dios les ha puesto a alguien cerca de ustedes. Está bien, ya no está el pastor, pero hay un hombre sabio ahí. Hay una Débora por ahí. Pero es la soberbia. He escuchado personas decir, no, la mujer no debe de enseñar. Hermano, discúlpame, pero si tiene sabiduría de Dios y más que tú, ¿por qué no debe de enseñar? Es algo que debemos de entender. No es ir en contra de la doctrina. No estamos diciendo que la mujer va a enseñar. Pero hay veces a Dios le place poner a Débora. ¿Qué podemos hacer nosotros? No debes de hacer nada. Por eso te está diciendo el pasaje. Cuando te cueste trabajo digerir algún problema, algún homicidio, algún problema legal, algún pleito, algo de una situación de otra, vas a asistir al lugar que Jehová tu Dios ha señalado. Y le vas a preguntar al sacerdote o al levita que Dios hubiere señalado. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Y aquí vemos, hermanos, que sencillamente vemos a un apóstol, dice así, así que por cierto es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Verso 8, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Entonces estamos viendo por qué se dan estos problemas. ¿Por qué? Es muy claro. Porque los hermanitos no quieren aceptar la instrucción, el comentario, la advertencia de alguien. Por eso se dan esos problemas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Volvamos al 17:9 de Deuteronomio. Y esto, hermanos, esto es para todo nivel. Porque aún lo podemos ver en la escuela dominical. La escuela dominical puede obtener alguna niña, a lo mejor más grande o más pequeña, pero que es prudente, que es ejemplar, que a lo mejor tiene sabiduría de Dios y puede comentar algo y los demás le avientan un montón como si fueran una pandilla. Y una cosa debemos de entender, debemos de aprender a distinguir a los que Dios ha señalado. Vamos a ir viéndolo a lo largo del estudio para que tú puedas ir dándote cuenta que es una verdad. Y que más en estos tiempos de confusión donde hemos sido esparcidos, necesitamos centrar nuestras bases ahí. Porque el novio va a probar a la esposa. La va a probar. Dice, por favor, el verso 19, dijimos 17, 19. No es 17, 19, es 17, 9. Después que hayas tenido ese problema, dice, vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días. Fíjate, en aquellos días no va a vivir para siempre.
Pero al menos el que esté en ese tiempo, tú ven a él, ven al juez que estuviera en esos días. Dice, y preguntarás. ¿Por qué vas a preguntar? Porque te cuesta trabajo distinguir, te cuesta trabajo juzgar, te cuesta trabajo digerir, tomar una decisión. Preguntarás, ¿qué dice? Y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Ahora, aquí no es que ellos sean muy suficientes, no es que ellos sean más que tú o que yo, no. Pero entiende, si Dios nos señaló, yo pregunto, ¿no respaldará Dios al que ha señalado? Yo digo que sí. Y eso es lo que Dios quiere, amada iglesia, que recibamos el mensaje de Dios. Que entendamos que si hay una mujer sabia, que si hay un Timoteo joven sabio, que si hay un ministro, dice la Escritura que a los que sirven, los ancianos que sirven, tómenlos por doble honor. Si hay alguien así, hermanos, demos gracias a Dios que Él pone gente así para podernos ayudar a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Para no tener disensiones y de repente abortos y de repente que ya no se congrega, que ya se fue, que se siente abandonado. No, Dios no ha abandonado a nadie. Dios sencillamente ha movido las cosas porque va a pulir, va a probar los corazones. Y lo que no es de Cristo no va a permanecer. Eso es algo que tenemos que entender. Entonces, nosotros tenemos un recurso, tenemos de alguna manera un medio de gracia, una alternativa. ¿Qué es? No alcanzo a entender esto. Voy a ir al que Dios señaló. Voy a ir y preguntaré. ¿Sí me explico? Hermano, es el sentido, es la secuencia en que viene nuestra enseñanza. Comenzamos desde el año nuevo hablando de Deuteronomio 1. Así nos hemos venido, nos ha alcanzado en este día Deuteronomio 17. Este pasaje. Y vemos que estas circunstancias existirán siempre, estarán cerca del pueblo, pero Dios estará cerca de su pueblo para auxiliarlo. Vamos a ver algunos ejemplos, hermanos. Jueces 1, 2. Vamos rápido al libro de Jueces. Mandamos un fraternal saludo a todos los hermanos que nos ven, a los que se acaban de conectar. Queremos decirles que les extrañamos mucho. Queremos decirles que hemos orado por ustedes. Queremos decirles que hemos tenido tiempos de calidad con el Señor. Hemos suplicado por sus almas. Cristo está angustiado por sus almas. Nosotros nos hemos angustiado también en la capacidad que Él nos ha permitido entenderlo. Pero un abrazo fraternal, un deseo de verdad en Cristo, un deseo en Cristo para que esto pueda fortalecernos. Jueces capítulo 1, verso 2. Jehová respondió, Judá subirá. He aquí yo he entregado la tierra en sus manos. En el verso 1 está en este caso, podemos entender nosotros el argumento de por qué Dios señala a Judá. Dice el verso 1. Aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo juntos todos, ¿quién de nosotros subirá primero y peleará contra los cananeos? A ver, hermanos, ahí yo te pregunto, antes de que ellos entraran, en este caso, antes de que ellos empezara el periodo de conquista, aquí ya habían conquistado algo, el periodo de gobierno de los jueces, ¿quién había sido señalado después de Moisés para introducir al pueblo y entrar a la tierra? Josué. Todo mundo sabía, como estuve con Moisés, estaré también contigo. ¿Se lo dijo así o no? Sí, bueno, y aquí, Josué ya ha muerto. Y de repente los hijos de Israel dicen, ya murió Moisés, ya murió Josué, ¿y ahora qué va a pasar? Y van, ¿y ahora qué hacemos? ¿Quién sube primero? Y viene la voz divina y dice, Judá, que suba primero. Si se le ocurre subir a Rubén, hermano, los hubieran partido a la mitad. Si se le ocurre subir a Manasés y a Neftalí, los hubieran partido por la mitad. Porque el de arriba divinamente señaló a Judá. ¿Estamos de acuerdo o no? Amén. Entonces, por eso en ese contexto, iglesia, toma confianza. Cuando tuvieras un problema difícil de resolver, cuando tuvieras cuestiones así difíciles de digerir, entre pleito legal y pleito legal, entre homicidio y homicidio, entre circunstancias emocionales, lo que sea, ve a aquellas personas que Dios señaló. Porque aquí nos damos cuenta que Dios las va a respaldar. Y vamos a irnos dando cuenta, hermanos, por cierto, Judá, si hablamos del patriarca, del que en este caso estableció, de donde se extrajo el nombre de Judá, ¿quién era Judá? ¿Es un fornicario? ¿No fornicó? Fornicó. Se había muerto su esposa y se metió con su nena y después fue en este caso, alguien que cometió incesto. Y se desvió y se apartó. ¿Estamos de acuerdo? Pero
¿eso le quitó crédito para que el propósito de Dios se hiciera como Él había planeado? Y ahí está el problema, que nosotros como hombres, a Judá Dios lo escogió. No creo eso. Mira que tengas cuidado, porque aquí me dice la Biblia que sí lo escogió. ¿Estamos de acuerdo? Sí lo señaló. Entonces es muy importante, no perdamos de vista, estamos viendo textos, pero con él, en el contexto de cuando te fuere difícil juzgar entre una cosa y otra cosa, para que tú no termines apostatando y abortando el camino de Cristo, para que tú no termines yendo a consultar al hechicero, yendo a consultar al sabio mundano, clávate en el corazón. Estoy pasando por una circunstancia difícil, pero también Dios tuvo cuidado de mí y señaló personas y las va a respaldar para que ellos resuelvan cosas que yo no puedo entender. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Es un momento difícil. Echa mano de esta gracia. Echa mano de esta bendición. Dice Jueces capítulo 3, verso 9. Veamos otro ejemplo. Jueces 4. Checa si se está transmitiendo, mijo. No te despegues de ahí, por favor. ¿Sí está? Gloria a Dios. Jueces capítulo 4, verso 5. No, es Jueces 3, dijimos. Jueces 3, verso 9. Dice la escritura así. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Juntos el 10. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusrataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Yo pregunto, ¿señaló Dios al hijo menor de Caleb? ¿Lo señaló al hermano menor de Caleb o no? Lo señaló. Quizás la gente podía compararlo con Caleb y decir, bueno, Caleb tenía 40 años, bueno, Caleb enfrentó gigantes, bueno, Caleb tomó el monte y dijo, lo voy a tomar y lo voy a talar y dámelo porque tengo la misma fuerza. ¿Qué tanto se puede comparar a Otoniel? Pero hermanos, el dedo divino lo había señalado también. Y no debía nadie menospreciar a Otoniel. Tal grado que dice que reposó 40 años. ¿Estuvo el respaldo de Dios o no? Hermano, vamos a ir profundizando para que dejes esta verdad reposar. Y eso va a ayudar a descargar tus problemas, tus angustias. Al grado de que si yo tengo problemas, Señor, por favor, tengo muchos problemas, tengo muchas dudas, tengo mucha aflicción, estoy desanimado. Hay algunos de ustedes que están tan desanimados que están a punto de ser probados y los van a tronar si no entienden esta verdad. Estoy tan desanimado, pero te pido, por favor, inspira a Otoniel. Para cuando yo vaya a preguntarle, seas tú y no él. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo sé que tú lo escogiste, tú lo respaldarás. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nos dice, por favor, capítulo 3, verso, en el Jueces capítulo 4, verso 5, vamos a ver otro. Dice así, capítulo 4, verso 5. Desde el 4, por favor. 4, dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel, juntos, una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Ay, hermano, este pasaje como hubiera hecho berrear a todos los que están en contra de que la mujer enseñe. Aquí me dice que gobernaba. ¿Gobernaba o no gobernaba? Ella gobernaba, pero ella era gobernada. ¿No dice que era esposa de Otoniel? ¿De Lapidot? ¿Era su esposa de Lapidot o no? ¿Cómo cree que haya sido esta mujer Débora con su esposo Lapidot? ¿Una rebelde, una desobediente, una que le tronaba la boca? ¿Ustedes creen eso? No. Era sumisa. Bien lo has dicho. Y como era sumisa, hermano, en nuestro contexto, dice la Escritura, fíjate nada más. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Y dice, y los bendijo Dios, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces estamos entendiendo que siendo representante de Dios, Débora, y
siendo una mujer que de alguna manera era de mucho beneficio, dice aquí, ser fructíferos. ¿Estamos de acuerdo? Fructificar. Era una mujer que fructificaba. Entonces calificaba para sojuzgarlo. Nada más. Entonces, si tú quieres gobernar, primero fructifica. Si tú quieres gobernar tu casa, gobernar a tus hijos, gobernar a tu esposa, gobernar a tu barrio, gobernar tu ciudad, gobernar tu pueblo, primero entiende que tú eres un representante de Dios en la tierra. Y que tú estás aquí para representar a Dios y que el mundo vea que tú tienes a Dios en tu vida. Y una vez que tú tienes a Dios en tu vida, tú te haces a la idea de voy a ser de mucho beneficio para todos los que me rodean, a diestra y siniestra. Y una vez que eres de mucho beneficio para todos, estás apto para gobernar. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo deberían de aprender los mafiosos que andan queriendo gobernar los barrios y las plazas. Esto lo deberían de aprender los partidos políticos que quieren gobernar. Primero deberían de fructificar. Es importante. Y tenemos aquí el caso de una Débora. ¿Dios la escogió o no la escogió? Ella gobernaba. Y luego más adelante escoge a otro, dice por favor, en el verso 5, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo, ¿juntos? ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, y de la tribu de Zabulón, y yo traeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Era profetisa. Y los profetas oyen la voz de Dios, y solo pasan el mensaje. Es todo. Ese es su trabajo. Mensaje para ti, mensaje para ti, mensaje para ti. Hermanos, ¿qué pasó con este hombre llamado Barak? ¿Qué pasó? ¿Se animó? ¿Se puso muy contento de que le estaban diciendo que subiera porque le iban a dar la victoria? No, empezó a tener temor. Y perdió de vista. Hermanos, por eso es importante los 5 primeros libros, estudiarlos a la luz de la vela. Estudiarlos y meditarlos. Darles vueltas. Y ya los leí, los vuelvo a leer, porque si tú vas a los demás libros, lo único que van a hacer es tratar de alguna manera, o más bien van a estar tomando de este Pentateuco y los van a estar pasando para recordarlo al pueblo. Va a estar Pablo citando versículos, Jesús va a estar citando verdades del Pentateuco. Es el libro de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estamos viendo nosotros, hermanos, que aquí, este hombre Barak, hermano, se atora, pero Dios lo había escogido. Yo te pregunto, si conoces un líder que de repente se atora, ¿qué mensaje le arroja a los que van a liderar? ¿Qué? Sí, imagínate que está desanimado y ay, como que mejor no voy. Imagínate. Ay, pues este es el que lo va a liderar, lo está desanimando. Este es el que está hablando de fe y vemos que se espanta con su propia sombra. Pero tristemente a este lo escogió. O sea, nadie puede decir que no. O sea, si esa gente iba a subir a conquistar a Sísara, tenía que ir bajo el mando de Barak. ¿Pero por qué Barak, Señor? ¿Por qué no Sansón? No, Barak. A ese escogí yo. Y quiero que ustedes le obedezcan a Barak. Yo no le quiero obedecer a Barak, Señor. Porque mira, nada más una mujer es la que le tiene que aconsejar. Cállate la boca y obedece a Barak. Porque yo escogí a Barak para reventar a Sísara. No sé si estamos captando el mensaje. Estoy tratando de ser muy dramático, muy gritón, con toda la intención de que entendamos. Dios escoge vasos imperfectos. Pero Él nos señaló. ¿Qué quieres que hagamos? Te vas a meter en problemas si tú empiezas a ver las fisuras del vaso. Dice la Escritura que la gloria de Dios se puso en vasos de barro para que la gloria sea para Dios. ¿Estamos de acuerdo? Eso es algo, eso te va a dar mucho descanso. Si yo, al estar angustiado, al estar afligido, hubiera pensado que era un gran pastor de unos 2 metros con una corbata, yo no sé si muchos se van a tropezar porque hoy no me puse camisa de vestir. Pero aquí estamos en un lugar donde, hermanos, estamos trabajando en todo tiempo. Y no, la luz no nos alcanza. Traje mi camisita para plancharla. Hermano, más que plancharla, le iban a arrugar más. Pues deseo que no te vayas a tropezar. Oye, este hermano, ¿cómo se le ocurre pararse ahí con camiseta? Bueno, hermano, lo interesante es el mensaje, no tanto mi camiseta.
Y entonces es muy importante esta parte. Dice, por favor, número 2, los elegidos son hombres. Son hombres. Dice, por favor, Jueces capítulo 6. Verso 11. Vamos a ver las debilidades, las fragilidades de los vasos. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiesarita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Había escasez de trigo o no? ¿Había opresión como la hay en este tiempo? Hermanos, nosotros que estamos viviendo aquí comprendemos perfectamente lo que está diciendo. Y entendemos el valor del trigo. Y entendemos a los amigos, a los enemigos feroces que son el hambre, la escasez, el desánimo. Los entendemos perfectamente. Es un pasaje que retrata nuestra experiencia real. ¿Estamos de acuerdo? Quizás tú de ciudad, a lo mejor tú estás pensando en el pan Bimbo de trigo doble integral, a lo mejor estás pensando en eso. Aquí estaban hablando de otra cosa. Mira lo que dice. Dice, por favor, 6:12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Verso 13. Y Gedeón, que dice el 14, mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Por favor, el verso 13. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. ¿Cómo estaba el espíritu de Gedeón? Desanimado. ¿Cómo estaba el espíritu de Gedeón? Acobardado. Estaba fastidiado, frustrado. Así estaba. Pero mira lo que dijo el Señor. Ve con esta tu fuerza y sácalos. Pues él estaba débil y Dios le decía que tenía fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Él estaba acobardado y tú irás y yo estaré contigo. Fíjate nada más lo que le decía. Entonces, estoy tratando de enfatizar para que nosotros podamos comprender. Hermano, 2 verdades, 3 verdades. Número 1, vas a tener problemas muy difíciles de poder resolver. Y no los vas a poder entender. 2, confía en Dios. No estés poniendo tus ojos en la fragilidad de los vasos. Confía en Dios. Dios tiene cuidado de ti. Y va a usar esas personas para que tu duda sea aclarada. Para que tu problema sea solventado. Por cuanto Él los señaló, Él los va a respaldar. ¿Estamos de acuerdo? No es virtud de ellos, es virtud de Dios. Aquí estamos viendo al drede la vida de Gedeón. Gedeón estaba desanimado. Gedeón decía, ¿dónde está Dios? Con incredulidad. Gedeón estaba deseoso de ya no más. Estaba temeroso y queriendo guardar el trigo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahí lo escogió. Dice Jueces 6:17. Y él respondió, yo te ruego, si he hallado gracia delante de ti, me des la señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. O sea, hermano, ya le había hablado, ya le había dicho y todavía le dijo, espérame tantito, voy a ofrecer un sacrificio. Hay veces así somos. Dios ya te habló y tú, dame otra señal. Haz que pase esto. Haz que aquella mujer estornude. Haz que aquel se vista de color morado. O sea, pidiendo señales así, hermanos. Y ya Dios te habla y nada más se te queda viendo. Está bien, Gedeón, aquí te voy a esperar. Anda, aquí te voy a esperar. Ve, anda. Trae tu cabrito. Trae tu cabrito, aquí te voy a esperar. Y lo esperó. Fíjate en qué paciencia, cuántas veces no ha esperado a los líderes así. ¿Cuántos años esperó a Moisés? 40 años. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos años esperó, hermano, a Josué? Hermano, varios años. Esos 40 años que estuvieron en el desierto, no se ve figurar mucho a Josué. Lo vemos como niño que de repente vio que estaban profetizando en el campamento. Va corriendo con Moisés y le dice, están profetizando el campamento, impídelo. Y Moisés le dice, ojalá y todos fueran profetas, niño. El trabajo es arduo, es mucho el trabajo. ¿Sí me explico? Es mucho. Mas sin embargo Dios estaba allí para levantar a su pueblo. Y no lo va a dejar, hermanos. Porque es por amor a su nombre.
Es su nombre el que está en juego, no es tu nombre ni el mío. Es el nombre de Dios el que está en juego. ¿Estamos entendidos? Pero tú y yo tenemos que recibir estas verdades. Recíbelas, muchachos, recíbelas. Recíbelas y crece. Dice la Escritura, por favor, verso 22, capítulo 6, verso 22. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti. ¿Juntos? No tengas temor, no morirás. Hermano, primero le dijo que lo esperara porque le iba a ofrecer un sacrificio. Dios lo espera y después, cuando le ofrece el sacrificio, se espanta y dice: ay, mis ojos han visto a Dios. Yo te pregunto, ¿calificaba para ser líder? ¿Tú crees que calificaba como para decir: este es consejero? ¿Tú crees que la gente podía decir: está de tener muy buenos consejos? ¿La gente podía pensar eso de él? Hermano, estoy tratando de resaltar los defectos de los líderes que Dios levanta. Amén. Dice en el verso 21: y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne, y los panes, ¿qué dice? Sin levadura. Esta es una realidad, aunque son imperfectos, pero celebran su fiesta con panes, ¿qué? Sin levadura. Fueron pecadores, sí. Sí tienen fragilidades, sí aún no son ángeles, sí aún no son perfectos, pero pelean con todo su corazón en contra de la rebelión. ¿Estamos de acuerdo? Amén. O sea, no van a rebelarse. Ellos son frágiles, pero saben una cosa: no vamos a volver a pecar contra el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Dice ahí, extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. ¿Eh? Jueces capítulo 8, verso 30. Vamos a ver otro ejemplo. Capítulo 8, verso 30. Dice así: y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo ¿qué? ¿Tenía fragilidades o no? Sí. Y luego dice: y también su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech, y este Abimelech mató a todos sus hijos, a sus medios hermanos los asesinó. ¿Tenía defectos el vaso o no? Estaba defectos. Pero tú y yo no podemos negar que Dios lo había escogido. Imagínate que alguien no se hubiera acercado a ese vaso nada más porque no, ¿qué le va a hablar Dios? ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuánta carga? ¿Cuánto desánimo? Imagínate en la cuesta subir. Dios, ¿por qué nos has abandonado? Y Dios le hubiera dicho: yo siempre estuve contigo. Lo que pasa es que tú nunca me creíste. Pero yo puse levitas, sacerdotes, profetas, puse apóstoles, puse evangelistas, puse pastores, para que tú pudieras ir a consultar tus dudas y pudieras tener descanso. ¿Sí estamos captando el mensaje, hermanos? Es muy importante. Dice que era muy enamorado. Tuvo muchas mujeres. Hermanos, uno más. Jueces 11. Capítulo 11, verso 1. Porque en esta hora donde la pandemia nos ha segregado, podemos estar confundidos, podemos estar oprimidos, podemos estar desanimados. Pero hermano, abre tus ojos. Es seguro que alrededor de ti, donde quiera que estés, habrá un hombre sabio, habrá un ministro, habrá un profeta, habrá un evangelista. Habrá algo de parte de Dios para instruirte, para poderte respaldar en lo que piensas hacer. Pues es capítulo 11, verso 1. Jefté galadita era esforzado y valeroso, hijo de una mujer, juntos, ramera. Y el padre de Jefté era Galad, el irresponsable. Verso 2. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Verso 3. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y miren la tierra de Tob. Y habitó en Nezahualcóyotl, en Chimalhuacán. ¿Qué dice?
Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Fíjate nada más. ¿Qué credenciales tenía Jefté? De entrada, su mamá era una ramera. Decimos de otra manera, era un bastardo. Porque lo crearon en fornicación, lo engendraron. Y por otro lado, sus hermanos, sus medios hermanos, lo corrieron. ¿Cómo crees que estaba su corazón? Amargado, desanimado. Y él se quería juntar porque la mamá seguramente andaba con uno, con otro, y él quería un poquito de cariño, un poquito de caricias, y en la noche le esperaba y no llegaba, y cuando llegaba con otro, se acostaba con otro, y él quería que estuviera con ella, y él pasó noches muy tristes. Y cuando él quiere acercarse a su madrastra, ¿qué hace la madrastra y los hijos de su madrastra? Lárgate de aquí, tú no vas a heredar, tú no tienes parte con nosotros. ¿Cómo fue lacerado su corazón? Al extremo. ¿Con quién? Si su misma sangre no lo quería recibir, ¿con quién entonces le daban opción de poder llegar? Con el barrio, con los ociosos, con los mugrosos, con los viciosos, con los iracundos. Allí estaba su clan. Hermano, pero dice aquí, por favor, en el capítulo 11, verso 9. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hicieres volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿yo seré vuestro caudillo? Si ustedes mismos me corrieron, yo seré vuestro líder. Verso 10. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Verso 11. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo. Y Jefté habló todas las palabras delante de Jehová en Mizpa. Ahí está. Hermano, dice que Jefté tuvo un arranque hermoso. El Espíritu del Señor vino sobre él y empezó a gobernar. Es otro de los jueces. ¿Qué hace un juez? Juzga, aconseja, deroga, trae juicio, trae sentencia. ¿Estamos de acuerdo? Y era caudillo. Hermanos, ellos estaban en problemados, ¿sí o no? Ellos estaban afligidos, ¿sí o no? Ellos estaban en una situación difícil de poder digerir, porque ellos habían abandonado a Dios y el problema estaba sobre ellos. Pero Dios había señalado al hijo de una prostituta. Dios había señalado a uno que se juntaba, que nunca fue a un buen instituto, que nunca vistió un buen traje, que nunca tuvo un buen vocabulario, que nunca tuvo de alguna manera una caricia en su cabeza. Dios lo eligió a él para que él los guiara. Y aquí el problema, o más bien la ventaja, fue que estos individuos sí lo captaron. ¿Qué fue lo que hicieron cuando tuvieron ese conflicto? ¿Qué fue lo que hicieron? Vinieron a Jefté. Vieron que era esforzado, que era valiente, que era valeroso, que Jehová estaba con él. ¿Cierto o no? Y ellos vinieron, pidieron un consejo: por favor, ayúdanos. Mira, sé tú nuestro líder. Libéranos de este pueblo perverso que nos está oprimiendo. Hermano, ¿pudieron descansar o no? Ahora veamos algunos defectos de Jefté. Credenciales, ninguna. Respaldo de nadie. Capítulo, por favor, Jueces 11. ¿Dijimos Jueces 11? ¿Sí? Sí. Capítulo 11, en el verso 29, por favor. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de ahí pasó por Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Verso 30. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Hermano, Dios ya le había dado victorias. Dios ya le había dado autoridad. Dios ya lo estaba respaldando. Pero se le fue la boca. ¿Sí me explico? La boca se le fue. ¿Sabes quién fue la que salió a recibirlo? Su única hija. Y cuando: ay, hija mía, ¿qué te he hecho? ¿Por qué abrí la boca? ¿Por qué tenía yo que decir si Dios me da los amonitas si ya me había puesto por juez? Hermano, ¿no nos ha ayudado con nuestros problemas? ¿Cuántos problemas no nos ha ayudado? Muchos, muchos. ¿Ayer tuvimos para comer o no?
Hoy vamos a tener para comer, ¿sí o no? Mañana tendremos para comer también. Y así consecutivamente hasta que Él quiera que no comamos, quizás entremos en ayuno, pero Él nos dará de comer. Y si es necesario poner mesa en el desierto, hacer que caiga maná del cielo, o hacer que el rico de alguna pernicioso y el avaro traiga de comer, Él lo va a hacer. ¿Para qué abrimos la boca? Ay, Señor, si tú nos trajeres comida en este día, yo te ofrezco en sacrificio. Cállate la boca. Si nos ha estado dando, ¿para qué estás hablando de más? Si estamos captando el mensaje. Entonces es muy importante. Estos son los defectos de estos jueces. Yo te pregunto, ¿qué garantía podían tener? O de alguna manera, ¿cómo podemos nosotros decir, híjole, pues estos jueces eran los que iban a gobernar, entonces tendríamos que venir a pedirles consejo a ellos? Hermanos, así está establecido. Regresemos a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio capítulo 17. En el verso 7. No, verso 8, por favor. 17:8 dice así: cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, y entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigios en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Verso 9. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Verso 10. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y cuidarás de hacer según todo lo que te manifieste. El peligro en el que se encuentran los que son puestos bajo autoridad de este tipo de líderes. Y un peligro muy grande. Porque son hombres sujetos a pasiones. No sé si me explico. Son hombres con defectos. Acabo de mencionar defectos. ¿Qué defecto tenía Jefté? Se le fue la boca. Habló de más. Y luego su mamá era una ramera. Y no tenía papá que lo respaldara. ¿Qué defecto tenía Gedeón? Tuvo muchas mujeres. Inseguro. Señor, que el vellón se moje. Ahora que no se moje el vellón, que se moje toda la tierra. Señor, no te molestes una vez más si te pregunto, por favor. Casi nos está retratando a nosotros. ¿Estaba así o no estaba así? ¿Qué defecto tenía Barak? ¿Qué defecto? ¿Se acuerdan de Débora que gobernaba? Y Barak fue escogido por Dios para ir y ser caudillo. ¿Qué decía? Sube tú conmigo. Y la mujer le dijo, mira que la gloria iba a ser, de alguna manera la victoria iba a ser para ti. Pero será para una mujer. Y ella tuvo que subir con él. El problema para los que están siendo gobernados por estos jueces, o por estos levitas, o por estos sacerdotes, es que ellos puedan estar pensando, centrando más su atención en sus defectos. Y se van a perder de vista que Dios los levantó y que ellos son una fuente para bendecirlos. No con sus defectos. Yo te recuerdo un pasaje en el libro de Mateo, no lo vamos a buscar. Jesús dice, no tiene nada que ver con esta enseñanza, porque estos sí fueron levantados por Dios. Pero en este caso los fariseos, dijo Jesús, todo lo que le digan los fariseos que hagan, háganlo. Pero no hagan como ellos hacen. Porque dicen y no hacen. Entonces estamos hablando que si viene don Bernabé, no, hágale así con los borregos, y me empieza a explicar, yo lo voy a hacer. Aunque por ahí esté cacheteando a su nieto y esté maldiciendo, pues yo no voy a poner atención a las cachetadas que le da el nieto ni que esté maldiciendo al otro. Yo sencillamente lo que me está diciendo es una verdad. ¿Estamos de acuerdo? Y yo la voy a hacer. Ah, no, don Bernabé es un majadero, ¿yo qué le voy a hacer caso? No. Porque Dios escogió a Gedeón. Dios escogió a Barak. Dios escogió a Débora. Dios escogió a algunas personas en medio de nosotros. A mí me impacta mucho el testimonio del hermano Ernesto. ¿Sí? Ernesto Santiago. Este hermano es un hermano bajito, pero un hermano que es, un testimonio de Dios, un hombre de Dios. Varias veces ha sido de alguna manera llamado a gobernar en su pueblo, hermanos. Y es como un fiscal, como un alcalde ahí en ese lugar. Y lo han llamado varias veces. Y él dice, no, ya no, vente de nuevo, por favor. Y la gente lo pide. Esta ocasión se volvió a ir de alguna manera a gobernar ese lugar. Y me dijo, hermano, es que me llaman. Ve, hermano,
Es un privilegio que Dios te da. Porque tú estando en la alcaldía, tú puedes empezar a infundir de alguna manera la verdad. Tú puedes prohibir lo que es incorrecto. Tú puedes empezar a levantar programas que tengan que ver con promover a Cristo. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, son de alguna manera casos. Vamos a ver Santiago capítulo 5, verso 17. Capítulo 5, verso 17. Dice así: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Siguiente verso. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermano, ¿era sujeto a pasiones o no? Mencionen algunos casos. Si soy profeta de Jehová, que caiga el fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Los mató, hermano. Porque imagínate, ¡fum!, el fogonazo y brincando la sangre, ¡fum!, nada más se ve cómo sube un humo de todas las almas y de la sangre que se evapora. Y la gente se va para atrás. ¿Este es profeta de Dios o del diablo? ¿Qué es este? ¿Es un asesino? Y luego vienen otros 50 y de repente dice acá: si soy profeta de Dios, ¡pum!, consuma de fuego también a ti, salga fuego de Jehová y te consuma. Y los consume. Cualquiera. ¿Pero es de Dios? Está matando gente. Pero era profeta. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, Dios lo escogió. ¿Estamos de acuerdo, no? Un poquillo majadero. Lo digo con respeto. Llega a la casa de la viuda y de repente: oye, ¿tienes algo de agua? Sí. Y de repente se va la viuda: y también tienes algo que comer. Sí, nada más tengo un poco de harina y un poco de aceite y ya lo voy a hacer para hacer unos panes y dejarme morir. Ok, hazlo, hazme primero a mí, después te haces tú y Jehová te va a dar. No, ni siquiera la saludó, ni siquiera le dijo: ¿pudieras de favor hacerme algo? No le dijo eso. Cualquiera se hubiera tropezado, ¿no? Oye, qué malcriado. Oye, qué abusivo. Oye, ventajoso. Oye, no sabe que las viudas hay que ayudarlas. Este viene a quitarles. Es un lobo vestido de oveja. Sí, pero así le dijo: primero me haces a mí, después te haces tú. Pero hermano, imagínate: oye, este majadero. No, pues yo creo que voy con el señor de Chalma a ver si hace llover. Hermano, no. Aunque él era majadero, ¿con quién tenían que ir para que hiciera llover? ¿Con quién? Con él. Fueron a él: ¡ah, eres tú! No, eres tú quien turba a Israel. Hermano, hasta que él no oró, llovió. Y por boca de él no iba a caer, porque a él Dios lo había señalado. ¿Sí me explico? A él lo había señalado. Entonces, es muy importante, hermanos. Deuteronomio capítulo 17, verso 12. Capítulo 17, verso 12 dice: y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, juntos, el tal morirá, y quitarás el mal de medio de Israel. A ver, ¿cómo está eso que el tal morirá? O sea, que el juez lo iba a levantar, agarrar a machetazos o algo así. No, no. Iba a morir. ¿Por qué causa? Porque el consejo de Dios vendría a través de ese que Dios había escogido. Y entonces, ustedes recuerdan aquella ocasión cuando Cristo, los judíos están por ahí, dice, ok, yo me iré. Dice: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Me buscaréis y no me hallaréis. Y en vuestro pecado, ¿qué dice? Moriréis. Porque Dios había señalado al Cristo. La palabra Cristo es señalado. Señalado es escogido. Por ningún otro hay medio ni hay perdón de pecados a no ser a través de Cristo. No es el Papa, no es la Mama, no es ningún líder religioso. Es Cristo Jesús nada más. ¿Estamos de acuerdo? En Él hay perdón de pecados. Aquí no necesitamos a María, no necesitamos a la del Carmen, no necesitamos a Don Joaquín, no necesitamos a ninguno de ellos. El único que es necesario se llama Jesucristo. Amén. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados porque a Él escogió el Padre. Amén. Él es el único al que hay que confesarle nuestros pecados porque contra Él hemos infringido la ley. Entonces, estamos nosotros entendiendo, amados hermanos, que aquí nos dice:
quien no procediere más bien el hombre que procediere con soberbia. ¿Qué es con soberbia? ¿Yo por qué? No, yo no voy a hacer eso. No, yo no voy a ver a ese. No, a mí eso es lo que dice él, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Dice, el tal morirá. Quitarás el mal del medio de Israel. Fíjate nada más lo que está diciendo. ¿Por qué va a morir? Porque se va a quedar en su ignorancia. Porque su problema lo va a sobrepasar. Hermanos, nosotros no fuimos creados para llevar grandes problemas. Nuestro sistema central nervioso se colapsa y nos paralizamos, hermanos, ya no nos podemos mover. Media parálisis o parálisis completa. Porque se paralizó nuestro sistema central nervioso. Porque no fuimos llevados para llevar grandes cargas. ¿Estamos entendiendo? Entonces, por eso Dios puso sacerdotes, levitas, maestros, profetas, evangelistas, pastores. Por eso puso, hay veces ni siquiera son todos los que te acabo de mencionar. Sencillamente un hombre, un discípulo ordinario, pero es sabio. Una Abigail, que no es conocida por nadie más que por Labán el perverso, el Nabal, pero es sabia la mujer. ¿Estamos entendiendo? Nada más. Hermano, ¿qué tenía que hacer Labán? Nada más escucharla. Oye, Dios nos ha dado mucho. Ese es un príncipe de Dios. Escucha a los criados, Él nos ha cuidado, nos ha guardado de los ismaelitas. ¿Qué tanto te puede quitar? Unas cuantas tortas de pasas y un poco de cebada y un poco de harina. Pudiera haberlo escuchado y Labán hubiera vivido. Pero él no entendió. ¿Estamos entendidos? Entonces, por eso es importante entender esta instrucción. Es de suma importancia que nosotros podamos comprenderla, porque dice la Escritura que el tal morirá. Vamos a ver, por favor. Primera Corintios 9:20. ¿Cuántos damos? Gloria a Dios. Primera los Corintios, capítulo 9, verso 20. Me he hecho a los judíos, ¿lo tenemos? Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que no están, a los que están sujetos a la ley. Tantito, creo que erré el pasaje. Tantito. Capítulo 9, verso 2, perdón. Desde el 1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. ¿Juntos? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Ahí está. Hermano, ¿te puedes imaginar a Pedro, a Pablo andando en medio de nosotros? Qué bendición, ¿no crees? Cuánta revelación, cuánta llenura del Espíritu Santo podía fluir de sus manos. Cuánta, hermanos, edificación, cuánta reprensión. ¿Sí me explico? Pero hay que ser honestos. Algunos dijeron, ese no es apóstol. Y dice la Escritura, cuando hallares cosa difícil, vas a recurrir al lugar y a las personas que yo señalé, para que ellos te den el consejo y tú hagas conforme se te está enseñando. Pero si tú procedes con soberbia, entonces tú serás cortado en medio de tu pueblo, para quitar el mal ejemplo de Israel. Hermanos, es por un poco de tiempo la pandemia, porque después de esto, hermanos, se va a poner muy difícil, pero después de esto viene Jesucristo. Entonces, entre tanto pasamos este valle de sombra de muerte, Dios ha puesto gente para que pueda ayudarnos, para que pueda aconsejarnos. ¿Estamos entendidos? Un buen presbiterio. Cuando se levanta un buen presbiterio, hermanos, varios hermanos maduros que se han negado, hermanos que de alguna manera están poniendo su vida por Cristo, que están sacrificándose, que no les importa la vanidad, sino que lo que quieren es que el reino se establezca. Hermano, ese tipo de personas son los que hay que tomar en cuenta para que puedan opinar y decir, porque su ejemplo tiene fuerza. Y estamos hablando de un buen presbiterio,
que Dios puso, hermano, que Dios nos bendiga con un buen presbiterio donde quiera que estemos. ¿Sí estamos entendidos? Que Dios levante mujeres sabias que puedan aconsejar a las jóvenes. Es muy importante. 1 Timoteo capítulo 1, verso 20. De los cuales son Himeneo y Alejandro, juntos, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Dios les pone a Pablo, y Himeneo y Alejandro, ¿qué hacen? Están blasfemando. No valoran, no entienden, no se acercan. Entonces, es muy importante. En medio de ustedes hay diáconos, hay hombres sabios, hay mujeres sabias, hay pastores, hay evangelistas, hay hombres de Dios que son ni siquiera reconocidos, ¿sí? Nosotros vemos dice la Escritura que cuando Abraham venía de la derrota, ¿verdad?, de los sodomitas y de todos aquellos hombres perversos, cuando traía de regreso a su familia, a Lot y a su familia, dice que salió ese sacerdote de Salem, ¿verdad? Y dice que lo salió a recibir. ¿Y sabes qué lo que hizo Abraham? Dice que le dio los diezmos. Y en ese momento él dijo, bendito sea Abraham, sacerdote de Dios Altísimo. Dice, está entendido que el mayor bendice al menor. Ahí estaba, en medio de la falta de la Torá, porque no estaban los 5 libros de Moisés. En medio de una falta, de alguna manera, de un camino claro, entre comillas lo podemos decir, porque es seguro que el Shaddai se comunicaba con Abraham. Pero por ahí le mandó. Recordadme el nombre de ese hombre que salió ahí. Melquisedec, rey de Salem. Y miren, apareció de la nada. Y antes de que venga el perverso hombre de Sodoma, el sodomita, antes de que se le aparezca a Abraham, primero sale Melquisedec y saca pan y vino y se lo comparte. Y entonces él, bendito sea Abraham, sacerdote del Dios Altísimo, se postra y bendice y comparte pan. Y él ofrece diezmos. ¿Por qué? Porque él sabía una cosa. Yo no creo que sea la única vez que se le haya presentado. La epifanía estaba allí para ayudarle. ¿Ustedes se acuerdan del suegro de Moisés? ¿Cómo se llamaba el suegro de Moisés? Yetro. ¿Y se acuerdan que Moisés se sentaba al calor del sol y juzgando a las tribus? Y vino el Señor, ¿qué es eso que haces? Vas a desmayar tú y vas a sofocar al pueblo. Juzga las cosas más tremendas, las más difíciles. Pon jueces capaces que no amen el soborno ni que sean soberbios, perversos, y que sean rectos, y que ellos juzguen las cosas sencillas y las difíciles que las traiga para ti, si no vas a colapsar al pueblo. Y dice que Moisés, ¿qué fue lo que hizo? Cállese, usted ni es de Dios, así le dijo. Usted no es pueblo de Dios, así le dijo. No, hermanos, por eso cuando alguien actúa así, tiene soberbia en su corazón. No, hermanos, nosotros tenemos que estar abiertos, nuestras antenas deben estar despiertas. Yo cuando veo al Barbosa, hermanos, al chivo hincarse, a mí personalmente me trae un mensaje. Este chivo, ¿para qué debe hacer este polvo que está aquí? Hincarse para pedirle a Dios, danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Sí me explico? Bendición y sabiduría por todos lados, hermanos. ¿Estamos entendidos? Entonces es muy importante. Vayamos a un último pasaje, hermanos. Libro de Números. En el capítulo 16. Dice así, en el verso 12. Y envió Moisés a llamar a Datán, a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, ¿qué dice? No iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir desde una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en esta tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarán los ojos de estos hombres? No subiremos, no subiremos. Hermanos,
¿Dios había escogido al tartamudo Moisés o no? ¿Dios iba a hablar por el medio de él o no? ¿Qué estaban haciendo estos hombres contra sus propias almas? Estaban pecando contra Dios. Hermanos, ahí mismo fueron consumidos. Porque nosotros debemos de aprender a honrar a los que sirven a Dios. Tenemos que tomar en doble estima, aunque no sean pastores, aunque no sean evangelistas, aunque no tengan un título, si es un siervo común y corriente, que sirve, que ama, que perdona, que da testimonio, hermanos, estamos obligados a honrarle doblemente. Porque así lo dice la Escritura. Porque son ejemplo ese tipo de personas. ¿Estamos entendidos? Entonces es muy importante, hermanos. Cerremos Deuteronomio 17 con nuestro texto principal. Gloria a Dios. Capítulo 17 del Deuteronomio. En el verso 10. ¿Qué tenemos que hacer? Una vez que hemos asistido, una vez que hemos comentado, una vez que el consejo viene, esta es la actitud que vamos a hacer, a tomar. 10. Y harás según la sentencia. ¿Qué es una sentencia? Algo que ya se determinó. Mira, hermano, haz esto y esto y esto. Por esto y por esto. Porque la Escritura dice esto y porque de este lado vemos que algunos procedieron así, les fue mal. Tú haz esto. Aunque te sientas mal, aunque sufras pérdida por un daño propio, tú no cambies, tú haz esto. Dice ahí, harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogió. ¿A poco dice, si te indican una sentencia y no te gusta, vete a otro lado y con otros consulta para que te digan lo que te gusta? Dice así. Pero hay muchos mañosos que hacen eso. Hay chapulines brincando de lugar en lugar. Hay gente que dice, yo no estoy creciendo, jamás vas a crecer. Porque no has aprendido a obedecer. Jamás. Hermano, no se crece desobedeciendo, se crece obedeciendo y cediendo áreas de nuestra vida. Dice, harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere. Y luego, y cuidarás, ¿verdad? Y velarás, y estarás atento de hacer según todo lo que te manifiesten. El 90% de lo que te manifiesten, dice. El 99.9% de lo que te digan, no. Todo lo que te manifiesten. ¿Sí? Según la ley que te enseñen. Fíjate, ahí lo dice. Todo lo que te manifiesten, según el consejo de Dios. ¿Estamos entendidos? Oye, pero me manifestó otra cosa y no hagas nada. Me manifestó la ley, hazlo y vivirás. Según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. Juntos. Y no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Vuelve a manejar la palabra sentencia. ¿Qué dijiste, muchacho, que era sentencia? Algo que ya se determinó. Hagan esto, hermanos. Hermano, yo he estado en litigios de la iglesia y me ha tocado nos hemos juntado con ministros y hemos platicado de temas particulares de familias y de repente, no, que me dijo, que no me dijo, no, que ella no, que sí, que chuta la que pasa. O sea, palabras así de ese tipo, hermanos. Y ya nada más te les quedas viendo y... Hermanas, hagan lo que ya se les dijo. Por favor, ya háganlo. Esta es la tercera, la cuarta vez que nos llaman, ya háganlo. Pero eso se complica y ¿sabes cómo está el estado espiritual de esas personas? Muertas. Porque aquí lo dice. Dice, según la ley, verso 11, que te enseñen y según el juicio que te digan, harás y no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y si se te ocurre, una vez que te mostraron la ley y el consejo de Dios, apartarte, y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo la instrucción del sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. Hermanos, solitos se van a ir haciendo blanco. Oye el hermanito, oye la hermanita, oye el joven, oye el matrimonio. Se rebelaron contra Jehová. Eso fue lo que pasó. Dice la Escritura, su deseo busca al que se desvía. Quien busca agradar a Dios, hermanos, no se desvía. Y entre más fuertes estén los azotes, más se regocija. Porque sabe que es su Padre el que lo está azotando.
Amén. Verso 13, pongámonos de pie. 17:13. Y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensoberbecerá.